Vamos a grabar y vamos a dar inicio. Como lo hemos venido trabajando, les voy a compartir la pantalla de mi computador para que por favor ustedes en el chat primero escriban su nombre para tenerlos en cuenta en la asistencia y segundo, entonces para que por favor escriban las preguntas si tienen en el chat. ¿Listo? Eh, y para que me confirmen si están viendo mi pantalla. Listo, yo les estoy compartiendo pantalla para que ustedes me digan por el chat si la ven, pues para poder dar inicio entonces aquí a la clase. El computador también está, digamos que un poquito cargado de cosas, entonces también vamos a tenerle pues un poquito de paciencia a esto. Sin embargo, pues listo, muy bien, gracias María Fernanda, gracias Juan Andrés. Entonces, como les decía, el objetivo es, pues, a qué vinimos a aprender, ¿cierto? Y eso, digamos que ese aprendizaje se da mediante la comunicación. Y la comunicación por parte del estudiante hacia el profesor, la herramienta que puede utilizar el estudiante es la pregunta, ¿cierto? Así digamos que se acerca y se da la posibilidad de comunicación incentivada desde el estudiante. O más bien incentivadas del profesor y hecha por el estudiante, ¿cierto? Porque pues yo también a veces tengo preguntas y mi pregunta es, ¿tienen preguntas? Y pues ustedes deberían poder, digamos, que dar respuesta a eso diciendo, sí, tengo pregunta precisamente en esto. Tengo pregunta en esta otra cosa, ¿cierto? Porque la pregunta debe ser puntual también, ¿verdad? No debe ser de pronto muy extensa, para no complicarnos, ¿verdad? Y para no, digamos, como tampoco generar como una pérdida del foco del punto de interés. Es decir, uno, ¿qué pregunta tiene? No, es que no he entendido nada. No, pues no es el hecho. La idea es que de algo de lo que dije, ¿cierto? De algo de lo que dijo el profesor, algo le llamó la atención a usted, pero no le quedó claro. A eso es lo que me refiero con la pregunta. Entonces, espero entonces que abra esta diapositiva y pues damos inicio con el estudio de la biología que corresponde a este ciclo octavo y noveno. Lo que vamos a hacer en realidad es pasar digamos que por generalidades de la biología humana como tal, ¿listo? Biología humana. Em, Vamos a empezar y hoy vamos a hablar del sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso es un sistema que principalmente está formado por el cerebro, ¿cierto? Cerebro, y por otra serie de estructuras anatómicas que también vamos a ver, ¿listos? Y este sistema nervioso finalmente es el que gobierna pues las demás funciones del organismo. Sin el sistema nervioso no sería posible vivir, ¿cierto? O por lo menos vivir plenamente, o una afección en el sistema nervioso, en la salud del sistema nervioso o de sus estructuras anatómicas también va a generar entonces consecuencias graves en la biología humana. Entonces es por eso la importancia, es por eso que le damos el primer puesto digamos que la posición número uno en el momento de iniciar el estudio de la biología. Listos. Por ahí dice Oscar, la verdad estamos esperando es que cargue esta diapositiva. Ese es digamos que la demora. Decía Oscar que tienen problemas con el internet, no se preocupen, ¿listos? Más bien, si tienen de pronto que no me escuchen bien, me avisan, ¿listo? Que se vaya la imagen o que se me pause el micrófono. Entonces me avisan para tenerlo en cuenta, ¿listo? Vamos a mirar aquí qué pasó.
Bueno, aquí lo que pasa es que como la anterior clase se está convirtiendo en está convirtiendo la grabación y aparte de eso estoy grabando otra, no me permite abrir la diapositiva por eso, ¿listo? Porque digamos que ya muy pesado para el computador. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que hay que utilizar pues los recursos, ¿cierto? Los recursos que uno tiene. Y entonces vamos a mirar vía internet. Digamos que lo que pues prácticamente tengo en la diapositiva. Como les digo, no va a cargar en este momento la diapositiva. Esperemos a ver si aquí la imagen cargue. Con imágenes podríamos arrancar para no dejar perder la sesión. ¿Listos? Entonces, el sistema nervioso se divide básicamente en dos. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es como por decir, vea, la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Incluso miremos esto acá. La ciudad de Bogotá tiene un centro, ¿cierto? Y digamos que una serie de barrios centrales, ¿cierto? De pronto central se hace referencia a que está la casa del presidente, ¿cierto? Que está la carrera séptima, ¿sí? Y a eso corresponde lo que es central. Entonces Michael dice, no, Michael, no es posible, digamos, que enviar la diapositiva. Vayámoslo mirando así mientras termina, digamos, que hacer la conversión, que ya casi va a acabar. Y ya después sí les muestro las diapositivas y complementamos con lo que les vaya contando. Pero así también se puede, mire, pónganle cuidado. Entonces el sistema nervioso central, lo que les decía, es todo lo que tenga que ver con nervioso, uno dice nervios, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver más bien con esa estructura que es el cerebro, ¿sí? Y esto que se llama la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Uno busca el sistema nervioso central y sale cerebro y médula, básicamente. Central, ¿por qué? Porque, bueno, miremoslo aquí. Central porque tanto el cerebro como la médula espinal están dentro de una estructura ósea, es decir, dentro de hueso. Y esto que es aquí, vemos que es el cráneo, ¿cierto? Del ser humano, el cráneo. Y esto de estas estructuras que ustedes ven aquí, ¿cierto? Que tienen como espinas de pescado, vean, incluso parece espinas de pescado. Eso es lo que se denomina la columna vertebral. Lo que es la columna son los huesos, pero lo que va dentro de los huesos se llama médula espinal, que es una estructura anatómica que es parecida al cerebro, ¿cierto? Se parece digamos que en su apariencia y en las células que lleva, ¿verdad? Son parecidos, mire, y este sería el cerebro. Y lo que ve aquí hacia abajo, ese cordón que vemos, ¿cierto? Entonces sería el sistema nervioso central, sistema nervioso central, ¿listo? Central, lo que está dentro del cráneo y de la columna. Y lo que está por fuera, lo que está por fuera, que son esos nervios que vemos aquí amarillos, esos nervios, entonces, esos nervios son lo que se denomina el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos las zonas periféricas de Bogotá, entonces son esas zonas que están alejadas del centro, ¿cierto? Y que en algún momento puede que hayan sido municipios, como por ejemplo Usme, Engativá, Suba, Bosa, ¿cierto? Son periferias de la ciudad, son periferias. Entonces, a eso es lo que se refiere periférico, que no está en el centro. Y periférico, entonces, son esos nervios que vemos ahí en amarillito. ¿Listos? Pues aquí, ¿cómo va? Listo. Básicamente es eso. Miremos aquí entonces el cerebro. Miremos este. Entonces, el cerebro va a tener, digamos que una serie de divisiones, ¿cierto? El cerebro se divide en partes, como por ejemplo,
Bueno, y esas partes se llaman lóbulos. Si estamos hablando, digamos, de su estructura externa. Lóbulos, ¿cierto? Así, entonces el cerebro básicamente tiene los siguientes lóbulos. El lóbulo frontal, y de ahí el nombre de la frente, ¿cierto? Lóbulo frontal, que es el que está en azul. El lóbulo parietal, ¿verdad? El lóbulo parietal, que es el que está aquí en morado, lóbulo parietal. El lóbulo occipital, que vendría siendo el que está en la parte de atrás, occipital. Y el lóbulo temporal, temporal, de tiempo, ¿cierto? Lóbulo temporal, que es el que ustedes ven ahí en amarillito. Cada uno de estos lóbulos, cada uno de estos, digamos que de estas divisiones del cerebro, le corresponde una serie de funciones específicas, ¿cierto? Y vamos a ver si esta imagen que nos cuenta. Bueno, aquí esto nos habla de estructuras que están dentro del cerebro, ¿sí? El cerebro no solo es eso que nosotros vemos por fuera, sino que también hay estructuras adyacentes y subyacentes, es decir, por debajo o al lado, que hacen parte de eso que está dentro del cráneo, como habíamos dicho. Miremoslo aquí que está más claro. Entonces aquí hay algo que se llama el cerebelo. Entonces, si tenemos cerebro, también tenemos cerebelo, y ese cerebelo, esa palabra cerebelo que se parece a cerebro, indica que es un cerebro pequeño, ¿verdad? Entonces, cerebro y cerebelo, y ese cerebelo también tiene, digamos que sus funciones particulares. Un ejemplo es que el cerebelo se ve afectado cuando el borrachito entonces llega a la casa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de cuenta que llegó el borrachito a la casa. Llegó el borrachito a la casa y el borrachito intenta meter la llave en la chapa, ¿cierto? Entonces el borrachito está muy tomado, intenta meter la llave en la chapa y no le da, ¿cierto? Le apunta con la llave a la chapa y no le da, y lo intenta como 5 o 6 veces, ¿cierto? Y no alcanza, digamos que no alcanza, digamos que a meter la llave en la chapa de primerazo. Entonces, el cerebelo, digamos que se encarga de ese tipo de modulación del movimiento, ¿cierto? Cuando entonces la persona bebe alcohol, se afecta esa parte, el cerebelo, y es el hecho de no coordinar esa serie de actividades, ¿verdad? Recuerden, las personas que van llegando, pues bienvenidos y vayan copiando su nombre en el chat para poderlos tener en cuenta en la lista de asistencia. Ellos y los que no lo han hecho, ¿vale? Bueno, aquí ya parece que ya terminó ahí ya terminó de convertir el video. Miremos a ver si ya, listo. Ahí ya quedó. Y vamos a ver si ya nos permite, entonces aquí. No sé cuál es el inconveniente. Entonces, fíjense, lo que les decía es que dentro del sistema nervioso no solo existe, uno se imagina, bueno, ¿cuál es el sistema? Primero, ¿cuál es el sistema que implica el cerebro, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema en el que el cerebro es el órgano importante? Entonces se llama sistema nervioso. Y ya vimos entonces que el sistema nervioso puede ser central, ¿cierto? Lo que está dentro de hueso, cráneo y columna. Y puede ser periférico, que son los nervios que salen desde la columna vertebral, básicamente, pero que se desprenden de la médula espinal. Listo. Entonces ahí no, hay un bloqueo ahí total. Después del cerebelo, entonces vienen otras estructuras, mire, que son como las primeras que van hacia abajo, que son el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, ¿cierto? Estas tres estructuras, digamos, es importante que sepamos que existan, pero no vamos a definir cuál es la función o cuál es digamos que su particularidad. Miremos más bien aquí la médula espinal. Entonces, la médula espinal es una estructura, digamos que subyacente al cerebro y a las estructuras que se denominan encéfalo, ¿cierto? El encéfalo pues es la unión de todos estos, miren, del cerebro, el cerebelo,
del mesencéfalo, del puente y del bulbo, ¿cierto? Es una estructura adyacente y entonces esta es la que se encarga, esto se va a encargar de dos cosas principalmente. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Básicamente. Bueno, el cerebro es, digamos que un órgano que uno no puede estudiarlo de acuerdo a su anatomía, ¿cierto? Por ejemplo, el corazón es una estructura que uno puede tomar eh, y puede mirar y puede, por ejemplo, hacer una disección de corazón, ¿cierto? Que de hecho en la presencialidad lo hacíamos cuando podíamos ir a estudiar al colegio y a dictar clase al colegio, lo hacíamos y yo les pedía que llevaran un corazón de vaca. Primero les pedía que llevaran un corazón de cerdo, porque el corazón de cerdo pues es más pequeño, mientras que el de vaca es extremadamente grande, ¿sí? El de una vaca es extremadamente grande. Pero a modos, digamos, del entendimiento del corazón del cerdo, de la vaca y del ser humano, incluso de un pollo, es igual, ¿listo? Es igual, anatómicamente hablando, incluso funcionalmente también. ¿Por qué? Porque tiene pues las propias cuatro cámaras del corazón y pues el corazón izquierdo, por decirlo así, es más grande, ¿cierto? Es un poquito más grande. Y uno puede mirar, venga, si yo abro el corazón de esta manera, entonces hay un cuartico, ¿cierto? Hay un cuartico aquí pequeño y aquí hay un cuartico grande y si sigo abriendo, hay otro cuartico y hay una pared gruesa, hay una pared delgada, ¿cierto? Hay unas puertas entre los cuarticos, ¿cierto? Hay unas salidas, pero también hay unas entradas. Entonces uno puede mirar el corazón y estudiarlo de acuerdo a su forma, porque uno dice, entonces la sangre entra por aquí, pasa acá, de aquí pasa allá, allá pasa eso y después vuelve a entrar el corazón, que pasa otra vez a este lado y ahí vuelve a salir hacia el resto del cuerpo. Uno puede hacer eso con el corazón. Mientras que usted vaya o vaya no, sino mientras que si se intentara realizar eso con el cerebro, pues usted vaya y ábrelo a ver cómo funciona, vaya, ábralo. Entonces uno le pasa el bisturí, lo abre y uno encuentra una masa ahí como gris, como amarilla. ¿Y qué? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos dice su forma? No, pues que está ahí como arrugado, como currugado en sí mismo, ¿cierto? Como plegado en sí mismo. Porque de hecho se dice que el cerebro antes era liso. Ustedes sí se dan cuenta que el cerebro tiene como unas líneas, ¿sí? Y el cerebro se dice antes que era liso porque el cráneo era más grande. El cráneo era más grande y permitía que el cerebro fuera liso. A medida que fue el ser humano evolucionando, su cerebro, digamos que fue haciéndose más pequeño, y al hacerse más pequeño, pues le tocó arrugarse, le tocó plegarse sobre sí mismo. Y es por esa la razón, esa es la razón de que el cerebro sea así arrugadito. ¿Listo? Y no se puede estudiar desde la anatomía. Se puede estudiar sí su anatomía, pero no se puede estudiar el funcionamiento desde la anatomía. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces sigamos mirando. Esa médula espinal, bueno, listo. Entonces, ese cerebro cumple funciones, ¿cierto? De interpretación de información y da respuestas. Llega información, interpreta la información y genera una respuesta de acuerdo a eso. Esos nervios se comunican entre sí mediante señales eléctricas. Quiere decir que el ser humano en su sistema nervioso es un ser eléctrico. Se da mediante descargas eléctricas el paso de la información, ¿cierto? Vamos a mirar entonces ahorita más adelante cómo es que se da esa transmisión de la información y que la información puede ser varia. Tengo frío, estoy mal acomodado, dormí mala noche, tengo una herida en una mano porque me corté, ¿cierto? Tengo hambre, necesito ir al baño. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, me picaron un ojo, ¿cierto? Me chusé con una aguja. Todo eso es información que llega al cerebro y que emite una respuesta. O por ejemplo, puse la mano en un fierro caliente, ¿cierto? Y la reacción fue entonces quitar la mano. Pero si ustedes se dan cuenta, esa información, esa actividad casi que es inmediata. Eso es inmediato. Usted no se queda ahí tocando el fierro hasta que el cerebro le dice, listo, quite la mano porque se está quemando y entonces pasaron 5 segundos, ¿no? Eso es inmediato. Entonces, al ser sistemas eléctricos, esa información viaja a la velocidad de la luz.
¿cierto? Mediante sensores nerviosos que están en los dedos que le permite a usted decir, ni siquiera decir, sino sencillamente retirar la mano. Y eso lo hace el cerebro, ¿cierto? Sin decir nada. Y esos nervios, digamos que esos nervios y esa serie de actividades sensoriales, entonces ya empezamos a meter el nombre sensor, ¿cierto? Sensitivo, sensorial. Eso va desde la mano, ¿cierto? Hacia, en principio, pues médula espinal, sube la información al cerebro y el cerebro arroja una acción, una información de acción. Y es que le dice a los músculos del brazo, retire la mano. Es decir, doble el codo, ¿cierto? Levante la mano porque eso está muy caliente. Y de acuerdo pues a nuestra cultura, lo que se diría es que una mala palabra, ¿cierto? Ay, jue madre, está caliente, o ah, jue pucha, me quemé, ¿cierto? Todo eso digamos que es inmediato y así entonces en últimas funcionaría, sería la acción del cerebro. Una actividad de sentir, ¿cierto? Y entonces ahí ya implica el hecho de los 6 sentidos incluso. Entonces vamos a dar aquí la oportunidad que ustedes participen mediante el chat. Yo los voy leyendo, espérenme que abra el chat. Y les voy a preguntar entonces algo que se supone que la gente debería saber, pero yo sé que hay uno que no. Es decir, me pueden responder 5 preguntas, pero la sexta me van a responder mal, ¿cierto? O no van a responder. Pero porque si en el chat no aparece, entonces no les puedo preguntar. Bueno, ahí sí tuvimos bastante dificultades con la actividad. O sea, no es que para la próxima semana esto ya esté, mire. No pude realmente abrir aquí esta carpeta. La verdad no sé qué pasa. Y aquí entonces, mirar acá. Listos. Santiago dice que no escucha. ¿Los demás sí escuchan, compañeros? ¿Ustedes me escuchan? Sí, listo, listo, mire. Entonces, vea, vamos a hacer una actividad ahí y es que les voy a preguntar mediante el chat, por favor respondan en un solo mensaje, ¿sí? Para que no se vea, es decir, pues contesten en un solo mensaje y no contesten uno envíe, sino en un solo mensaje. Lo siguiente, existen 6, ¿cuáles son los 6 sentidos del ser humano? Antes decíamos que eran 5, ¿cierto? 5 sentidos, no. Son 6. ¿Cuál cree que es el sexto? Es decir, responda el uno, el 2, el 3, el 4, el 5. 5 sentidos, ¿cierto? Los 5 sentidos. Pero hay un sexto. Entonces pueden escribir ahí. ¿Listos? Ahí en el chat. Entonces, el primer sentido, ¿cuál es? De la, y el otro, y el otro, y el otro. ¿Hablar será un sentido? Olfato, gusto, tacto, visión. Muy bien, María Fernanda. Pero les dije eran 5, por lo menos 5. Mire, David dice, olfato, gusto, oído, vista, tacto, falta uno. Escuchar, hablar, oler, ver, gusto. Olfato, vista, gusto, tacto, oído, vista. Listo. Gusto, olfato, tacto, vista, oído, dice Carolina. Muy bien. Entonces Santiago dice la seguridad. Eso suena como a la policía, ¿no? Aquí que Dylan, escuchar, bueno, muy bien. Entonces otra vez Luna dice, oído, gusto, tacto, visión, olfato. Jenny dice, tacto, olfato, visión, oído, habla. ¿Será que hablar es un sentido? No. Eso ya sería una expresión, ¿cierto? Sería la expresión motora, ¿cierto? La expresión motora, pero realmente no es un sentido, ¿cierto? Entonces, mire, hay un sexto, el sexto sentido, pero no es el sentido que dice que es que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿cierto? No, el sexto sentido, ¿cuál es el sexto sentido? El de las mujeres, ¿y cuál es? ¿Mm? No, el de la bola de cristal. Muy bien, Juan Manuel, el equilibrio. Muy bien, Juan Manuel Ospino. Muy bien, el equilibrio. Pero resulta que el equilibrio es el sexto sentido. No sé quién será Galaxy 5, pero no es eso,
¿cierto? Saber cuándo le ponen los cachos no es el sexto sentido. Entonces el sexto sentido es el que nos dice Juan Manuel y es el equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué equilibrio? Porque por lo general estos sentidos tienen órganos, los órganos de los sentidos, ¿cierto? Que más los conocíamos por órganos que por los sentidos. Entonces, los órganos de los sentidos, es decir, cada sentido tiene un órgano. En ese caso, pues la visión tiene los ojos, la audición los oídos, ¿cierto? El gusto la lengua, ¿verdad? El olfato la nariz, el tacto la piel, pero el equilibrio también es un sentido, ¿cierto? El equilibrio también es un sentido y también tiene un órgano que se llama el órgano vestibular. Vestibular, es un sistema incluso, ni siquiera decir, es un órgano en sistema que funciona con un líquido por dentro. Mire, ¿y qué le permite a usted, por ejemplo, qué le permite a usted interpretar o un ejemplo de cuando está el sistema vestibular activado? Por ejemplo, usted va en un carro y ese carro va, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora y usted permite, el órgano del equilibrio le permite saber a usted que usted va hacia adelante y no va hacia atrás. O si el señor echa reversa y empieza a andar en reversa, usted sabe que usted va en reversa y que no va hacia adelante. ¿Listo? Resulta que el sistema vestibular tiene, aprovechemos aquí el internet. El sistema vestibular tiene, digamos que un líquido por dentro que le sensa a usted el hecho de que si usted va hacia adelante o hacia atrás, pero no solo eso, que si usted va hacia arriba o hacia abajo. Y cuando usted sensa, o cuando se sensa, o cuando es necesario saber si usted va para arriba o para abajo, por ejemplo, en un ascensor, ¿cierto? Usted sabe que va hacia arriba, ¿sí? Sencillamente porque ese líquido, digamos que se mueve, que ese líquido se mueve eh, bien sea del piso de abajo hacia arriba, del piso de arriba hacia abajo. Pero ¿cuál otro? Por ejemplo, otro movimiento. Por ejemplo, cuando en esos juegos de esos del parque, donde había un eje y alrededor de ese eje había, digamos, como una canasta grande, ¿cierto? Como una canasta y alrededor la gente se subía, y entonces esa vaina empezaba a girar, si se acuerdan, no sé qué. Si ustedes saben el nombre de eso, escríbanlo ahí en el chat, ¿cómo se llama esa rueda? Es como una rueda que está anclada al piso y entonces uno se sube y, y uno coge impulso y eso empieza a girar. ¿Y qué pasa? Que usted se baja de eso y usted se va hacia un lado, ¿sí o no? O no sé si han escuchado eso de sacar petróleo, que lo ponen a uno de pronto cuando estaba pues en el colegio, en educación física o en una actividad de esas de la defensa civil y eso, o como actividades militares y esa serie de cosas que a usted le ponen a sacar petróleo y saben que sacar petróleo es poner un dedo en el piso, o sea, usted está de pie y le dice ponga su dedo índice en el piso, ¿cierto? Pero que toque el piso y ahora empiece a dar vueltas sobre su dedo. Eso es sacar petróleo, ¿cierto? Porque digamos que el método de extracción de petróleo es así, perforar la tierra con un taladro y dar vueltas, ¿cierto? Entonces usted después de que termina de sacar petróleo o después de que se suba a esa rueda, ¿cierto? Ese líquido va a quedar girando, ¿cierto? Por algo que se llama la estática. ¿Qué quiere decir la estática? Lo que está quieto queda quieto, lo que está en movimiento sigue en movimiento. Esa es la estática. Entonces, como el líquido sigue en movimiento, el cerebro sensa, mire, por medio de nervios, es decir, llega al cerebro por medio de nervios y sensa de que usted se está moviendo, sensa de que usted, hay un movimiento. Entonces, parece que usted todavía sigue moviéndose y por eso es que pierde el equilibrio y por eso es que se cae, ¿cierto? O por eso es que es difícil mantener la posición, ¿verdad? Entonces, les quería contar ese, digamos, como ese dato, el sexto sentido que vendría siendo entonces el equilibrio, muy bien ahí por el compañero que lo había dicho. Esto definitivamente no abrió, les quedo viendo ahí esa diapositiva, pero pues digamos que vamos avanzando. No importa, entonces mire, la célula, la principal célula del sistema nervioso se llama la neurona. Miremos aquí esa primera. Entonces la neurona tiene esa forma, mire, tiene esa forma como de estrellita, ¿cierto? Tiene forma como de estrella.
Parece un árbol más bien, mire, parece un árbol, ¿cierto? Pero pues no todas las neuronas son así, solo que esta es, digamos, que como una forma de describirla de dibujarla, para poderla explicar. Entonces, toda célula, uno cuando veía las células, o sea, ustedes le pueden decir, venga, dibuje una célula ya, coja un papel y dibuje una célula, que es su examen para saber usted cómo está en biología, ¿cierto? Entonces, uno tiende a dibujar un círculo y adentro una bolita y ya, ¿sí o no? Es lo más básico que uno podría dibujar. Lo más básico que uno podría dibujar es eso, o como un huevo, ¿cierto? Como un huevo frito. Uno puede dibujar como la yema, la clara, la blanca, y por dentro la amarillita, ¿cierto? Sería entonces el cuerpo de la célula y el núcleo, ¿verdad? Entonces es por lo general como uno dibuja una célula, pero pues hay muchas formas que adopta la célula en la naturaleza y en el cuerpo humano también. Y una de esas formas que adopta es esta, ¿cierto? Que es como forma de un árbol, parece un árbol, una estrella, pero mira que también tiene ahí, entonces tiene su cuerpo, que eso sería pues el círculo ese grande, entonces ahora ya no tiene forma de círculo, sino tiene forma como de estrella, de ramificaciones, de ramitas, ¿cierto? Y en el centro entonces tiene su núcleo, el núcleo, ¿verdad? El núcleo. Incluso tiene su nucleolo. Muy bien. Y esto de afuera entonces finalmente se va a llamar así, el cuerpo celular de la neurona. Cuerpo celular, núcleo, ¿cierto? Y aquí esto que parece el tallo del árbol tiene un nombre particular, se llama axón con X y tilde en la O. Axón, la palabra aguda. Axón, ¿cierto? Axón. Y aquí estos de abajo se llaman, bueno, las ramitas de arriba se llaman dendritas y las ramitas de abajo se llaman telodendrones. Ahí dice teledendrón, pero se le puede decir también terminal axonal, ¿listo? O telodendrón. Muy bien, aquí está otra vez. Entonces tenemos la dendrita, tenemos el cuerpo celular, el núcleo, el axón, ¿cierto? Y las terminales del axón o telodendrones. No importa, yo no les voy a preguntar cómo se llaman las terminales nerviosas del axón, ¿cierto? Lo importante es saber que esas conexiones, en principio, ¿qué hacen? Mire, estas reciben la información, ¿verdad? Es como decir, mire, se cortó acá, o se quemó, más bien, más fácil. Se quemó un dedo, ¿listo? Llega la información, como les digo, pasa la información a la velocidad de la luz, se llega, se interpreta, se traduce y se genera una respuesta, ¿cierto? Una respuesta eléctrica. Y aquí esta respuesta va a terminar o se une con otra célula y va a llegar a una central de procesamiento en el cerebro que dice que envía mediante otra célula parecida a esta una acción de decir temperatura alta, quite el dedo, ¿cierto? ¿Cierto? Y, y eso que hace que se ponga rojo, ¿cierto? O que usted se haya cortado y se forme la costrica. Todo eso es una serie de información, ¿cierto? Eh, o que se forme el coágulo para que usted no sangre más, ¿verdad? Usted se corta, pero usted no le sigue saliendo sangre a no ser de que tenga una enfermedad en la sangre que no le permita coagular la sangre, ¿cierto? Pero por lo general usted se corta y tenga el dedo quieto por lo menos 10 minutos y ya ha cesado un poquito, ¿verdad? Entonces, eso es una serie de información que dice como, bueno, se cortó, entonces el cerebro envía mediante indicaciones a los órganos como secrete células blancas y vayan allá hasta el punto porque puede haber infección y combata contra la infección. Entonces ahorita con esta cuestión del COVID, que es un virus, ¿cierto? El COVID es un virus que es mucho más pequeña que una bacteria. Y una bacteria es una célula. Eso es lo interesante del asunto. Mira, una bacteria es una célula, no como esta, porque después lo vamos a mirar en su momento, pero el virus es más pequeño que una célula y todos esos virus y bacterias son tan pequeños que no los podemos ver, ¿cierto? De hecho, a nuestro alrededor hay millones y millones de bacterias, virus y hongos, ¿cierto? Entonces esas bacterias que no podemos ver están en el ambiente y usted se corta y sí o sí ya está contaminado. O sea, puede estar
Tiene que estar en un ambiente completamente estéril, de decir, en un laboratorio, pero incluso así va a tener contacto con bacterias. De hecho, las bacterias es la biomasa más grande que existe en el mundo. Si se pudiera juntar todas las bacterias del mundo en un solo lugar, abarcaría mucho territorio del planeta Tierra. Entonces, sí o sí va a tener esa área de interacción con las bacterias y ahí es donde llegan entonces las células del cuerpo a defender como tal, entonces esa región, digamos, del cuerpo. Entonces quería contarles eso. Hoy tuvimos una dificultad importante, ¿cierto? Que fue la no presentación de la diapositiva que les traía, pero con esa información que queda en el video, creo que vamos abarcando el tema que básicamente era ese, ¿cierto? Conocer que existe una estructura cerebral, pero que también debajo de esa o como saliendo por una línea vertical sale la médula espinal, ya sabemos que se transmite, que hay, digamos, presencia de nervios y que los nervios tienen esa función de recibir información y de salir la información, ¿cierto? Estoy deshidratado, entonces eso se sensa en las células y llega su información y su cuerpo le pide hidratación, ¿cierto? O por ejemplo, una persona me va a robar en la calle. Se activa una serie de mecanismos en la cual sus ojos se le agudizan, la sangre deja de fluir a los intestinos y va rápido a las piernas porque usted necesita huir, es una situación de peligro. Y así, entonces que estén muy bien. Si no han anotado su nombre, háganlo porque les quedan como 10 segundos en el chat para tomar la asistencia. Bueno, entonces que estén muy bien.